El Bob Esponja clásico era un optimista ingenuo que cazaba medusas. Ahora es un bobo hiperactivo persiguiendo chistes. El Patricio clásico era un amigo simple con sabiduría oculta. Ahora es un idiota ruidoso y despistado. El Calamardo clásico era un artista amargado y mediocre. Ahora es un chiste andante atrapado en una farsa. Desde el estreno del programa, estos personajes clásicos de Bob Esponja han cambiado, y no para mejor. Se han convertido en caricaturas superficiales, meras sombras de lo que fueron. En este video analizaremos qué le pasó realmente a cada personaje clásico de Bob Esponja. Bob Esponja ha cambiado mucho desde las primeras temporadas, y si has visto la serie desde el principio, la diferencia es difícil de ignorar. El Bob Esponja clásico, especialmente en las temporadas 1 a 3, era un personaje genuinamente adorable. Era positivo pero no molesto, entusiasta pero no infantil, leal pero no dependiente, y trabajador sin llegar a ser obsesivo. Se preocupaba por sus amigos y hallaba alegría en las pequeñas cosas, lo que lo hacía admirable y cercano. Su humor se sentía natural, y su inteligencia emocional daba peso a sus momentos cómicos, dotando al personaje de gran corazón. Pero a partir de la cuarta temporada, el personaje de Bob Esponja cambió. Su positividad se volvió forzada y dominante. Su entusiasmo inocente se tornó en un comportamiento inmaduro e infantil, y su lealtad mutó en un apego obsesivo. Incluso su ética de trabajo se exageraba hasta un perfeccionismo insano. Lo que solían ser rasgos entrañables se exageraron, convirtiendo a Bob Esponja en una versión caricaturesca de sí mismo, perdiendo gran parte del equilibrio emocional que alguna vez lo hizo grande. Puedes ver claramente este cambio al comparar dos episodios, Band Geeks de la temporada 2 y SpongeBob's Place de la temporada 10. En Band Geeks, Calamardo es desafiado a formar una banda para el tazón de burbujas. A pesar de que Calamardo lo menosprecia constantemente, Bob Esponja sigue decidido a ayudar. Él reúne al grupo, da un discurso conmovedor cuando todo se desmorona, y ayuda a brindar una actuación increíble de Sweet Victory. Su positividad aquí no es forzada, proviene de un cariño genuino por Calamardo. Su lealtad lo motiva a ayudar a otros, no a controlarlos. Su entusiasmo une a la gente y crea algo significativo. Si avanzamos hasta el restaurante de Bob Esponja, la historia cambia. Cuando el señor Don Cangrejo despide a Bob Esponja del crustáceo crujiente, Bob abre su propio restaurante, pero en lugar de mostrar la misma alegría por cocinar, se vuelve un maniático del control. Su ética laboral se convierte en una microgestión obsesiva. Su entusiasmo se vuelve energía maníaca, y su positividad es un delirio obstinado. En lugar de apoyar a quienes lo rodean, los aleja con su comportamiento egoísta. Y en lugar de afrontar los contratiempos con inteligencia emocional, hace berrinches como un niño. El contraste entre estos dos episodios resalta lo que salió mal. Los rasgos del Bob Esponja clásico ayudaban a otros y lo hacían adorable. Los rasgos exagerados del Bob Esponja moderno alienan a quienes lo rodean y lo hacen agotador de ver. Lo que antes era un modelo a seguir se convirtió en una caricatura superficial, donde la profundidad emocional fue canjeada por comedia barata. En su mejor momento, Bob Esponja inspiró a la gente con su bondad, determinación y alegría. Pero con el tiempo, los guionistas llevaron su personalidad tan lejos que esas cualidades se volvieron defectos, y en el proceso, perdieron el corazón que hacía a la serie verdaderamente especial. Mientras Bob Esponja pasó de ser atento e inteligente a infantil y ruidoso, Patricio pasó de ser astuto y reflexivo a simplemente tonto y despistado. Patricio Estrella siempre ha sido el mejor amigo de Bob Esponja, pero al igual que él, ha cambiado mucho con los años, y no para mejor. El Patrick clásico era perezoso y simple, pero también relajado, a veces ingenioso y valoraba sinceramente su amistad. Tenía una presencia tranquila y divertida, y podía sorprenderte con ideas brillantes o trucos astutos, siendo más que el simple compinche tonto. Pero el Patrick moderno muestra qué sucede cuando esos rasgos se exageran hasta ser irreconocibles. Su actitud relajada se tornó en pereza agresiva. La sencillez de Patricio se volvió estupidez dolorosa. Su lado astuto se convirtió en caos destructivo, y su cariño por Bob Esponja pasó a ser una necesidad egoísta. En lugar de un bobo adorable, Patricio se volvió una bola de demolición ruidosa y despistada que causa problemas en vez de ayudar a resolverlos. Puedes verlo claramente comparando la caja secreta de la temporada 2 con el gran robo de la cangreburger de la temporada 7. En la caja secreta, Patricio oculta una caja misteriosa a Bob Esponja, creando una divertida dinámica de ida y vuelta. Mantiene la calma y el control, protegiendo su secreto mientras sigue molestando a Bob Esponja con picardía. Incluso cuando Bob Esponja traiciona su confianza al colarse en su casa, Patricio establece un límite claro, demostrando que valora su amistad.
Y al final, Patrick lo supera con un compartimento oculto, demostrando que siempre estuvo un paso por delante. Ahora compáralo con el gran robo de la Cangreburger. Patricio acompaña a Bob Esponja en un tren para recuperar la fórmula robada de la Cangreburger. Pero en lugar de ayudar, pasa todo el episodio siendo inútil y destructivo. Pierde el tiempo lavando platos y comiendo bocadillos durante una investigación. Hace preguntas ridículas como si alguien es un hombre lobo y no puede concentrarse en nada importante. Cuando el tren pierde el control, Patrick confunde los mandos y rompe el freno y el acelerador, empeorando la situación. Sus actos no son graciosos ni ingeniosos, solo frustrantes. El contraste es claro. El Patrick clásico era perezoso pero leal, simple pero a veces listo, y relajado pero emocionalmente consciente. El Patricio moderno es solo un idiota que rompe cosas y empeora las situaciones para todos a su alrededor. Sus rasgos originales tenían encanto porque estaban equilibrados. Era el igual de Bob Esponja de otra forma. Relajado donde Bob era hiperactivo. Astuto donde Bob era inocente. Sensato donde Bob era excitable. Pero al llevar esos rasgos al extremo, los guionistas convirtieron a Patricio en una caricatura superficial. Su calma se volvió pereza egoísta. Su sencillez se volvió estupidez dolorosa. Y su lealtad se volvió dependencia molesta. Lo que hacía especial a Patricio ha desaparecido, sustituido por un caos aleatorio que te hace cuestionar por qué Bob Esponja querría tenerlo cerca. Mientras Patricio pasó de ingenioso a caótico, y Bob Esponja de atento a infantil, el cambio de Calamardo de alguien cercano a simplemente cruel muestra cómo la serie perdió su esencia. Calamardo Tentáculos siempre ha sido el vecino gruñón de Bob Esponja, pero como todo personaje principal, ha cambiado drásticamente con el tiempo. En las primeras temporadas, Calamardo era sarcástico, frustrado y amargado, pero de formas que se sentían realistas. Era un artista incomprendido atrapado en un empleo gris, rodeado de vecinos ruidosos, y su desdicha tenía sentido. No era malo solo porque sí. Tenía emociones reales, vulnerabilidad ocasional e incluso raros momentos de bondad que lo hacían parecer una persona real. El Calamardo clásico tenía profundidad. Su sarcasmo era agudo e ingenioso. Su ira nacía de frustraciones reales y su soledad era sutil pero identificable. Episodios como Calamardo, el fantasma inamistoso, de la primera temporada, mostraron que sus travesuras nacían del agotamiento, no de la crueldad. Cuando finge ser un fantasma para buscar paz y calma, es travesura juguetona, no malicia. Y cuando Bob Esponja y Patricio se exceden, Calamardo entra en pánico, y realmente te compadeces de él. Tenía límites, matices emocionales y un toque de humanidad bajo su mal humor. Pero a partir de la cuarta temporada, ese equilibrio empezó a desvanecerse. El Calamardo moderno es lo que ocurre cuando los guionistas exageran sus rasgos. Su sarcasmo se volvió fría crueldad. Su amargura se tornó en arrogante superioridad y su vulnerabilidad se transformó en constante queja. Cualquier bondad o crecimiento que mostró alguna vez casi ha desaparecido. En lugar de un pesimista cercano, se convirtió en una caricatura plana y mezquina. Puedes ver el contraste en la escuela para adultos de Calamardo. Temporada 8. Cuando Patricio se deja barba y decide que de repente es maduro, Calamardo lo ve como una oportunidad para moldearlo en un adulto refinado. Pero a diferencia de su versión clásica, no solo busca huir del ruido o hallar paz, le mueve el ego. Arrastra a Patrick a restaurantes y museos elegantes, no para ayudarlo a crecer, sino para sentirse superior. Cuando Bob Esponja intenta unirse a ellos, Calamardo hace que lo expulsen cruelmente del museo. Sus acciones parecen menos frustración y más arrogancia desenfrenada. Peor aún, no hay recompensa emocional. Calamardo no aprende nada, no evoluciona en absoluto, y termina el episodio siendo acribillado a comida. No por justicia poética, sino porque sí. Su papel se vuelve predecible y vacío. Sé cruel, luego sufre. El Calamardo clásico funcionaba porque tenía matices. Todos nos hemos sentido estancados en empleos, molestos con otros o ignorados por nuestros talentos. Eso lo hizo cercano. Pero el Calamardo moderno carece de esa profundidad. Sus rasgos definitorios, sarcasmo, amargura, vulnerabilidad, han sido distorsionados hasta el extremo, convirtiendo a un personaje matizado en un villano de caricatura unidimensional. Y con eso, la serie perdió a uno de sus personajes más humanos. Mientras Calamardo pasó de ser un personaje cercano a una caricatura, el señor Don Cangrejo pasó de ser un empresario atento a un simple villano codicioso. Antes de hablarle del señor Krabs, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Y ahora volvamos a donde lo dejamos. Eugene Krabs siempre ha amado el dinero, pero en las primeras temporadas de Bob Esponja, su personaje tenía mucha más profundidad. El clásico señor Cangrejo era tacaño y comercial, pero también amaba su restaurante,
Se enorgullecía de su trabajo y cuidaba a sus empleados a su manera brusca. Su afán de lucro se equilibraba con un orgullo genuino por el crustáceo cascarudo y momentos de auténtica preocupación por Bob Esponja y Calamardo. Señor moderno. A partir de la cuarta temporada, Krabs exagera todos sus rasgos hasta extremos absurdos. Su astucia empresarial se convirtió en pura codicia desenfrenada. Su orgullo por el crustáceo cascarudo se volvió una obsesión por el lucro a toda costa. Su amor duro por sus empleados se transformó en una explotación absoluta. En lugar de un empresario trabajador con defectos, se convirtió en un villano plano movido solo por dinero, sin importar a quién dañe. Puedes ver este cambio claramente al comparar Pepinillos de la temporada 1 y Crónica Cangreja de la temporada 6. En Pepinillos, Bob Esponja pierde su confianza cuando Doble Burbuja le engaña haciéndole creer que olvidó los pepinillos. El señor a Krabs le preocupa el negocio, pero no despide a Bob Esponja ni le grita. En cambio, se sienta con él durante días, ayudándole pacientemente a recuperar su confianza. Su orgullo por la recuperación de Bob Esponja parece genuino. Está orgulloso de su empleado, no solo feliz de ganar dinero otra vez. Ahora mira el crítico crustáceo. Señor, Don Cangrejo funda un periódico para ganar dinero extra, pero al no vender historias honestas, presiona a Bob Esponja para publicar mentiras dañinas sobre los vecinos. Señora, la escuela de manejo de Puff cierra. Larry pierde su membresía al gimnasio, y el negocio de Plankton es destruido. A diferencia de Pickles, donde el señor Krabs mostró compasión, aquí no le importa quién salga herido. Él desestima las preocupaciones de Bob Esponja, amenaza su empleo y cuenta su dinero mientras el pueblo sufre. Cuando los furiosos habitantes lo confrontan, él responde falsificando dinero en lugar de aprender alguna lección. La diferencia es abismal. El clásico señor Krabs era tacaño pero humano. Sus defectos eran cercanos, y sus momentos de afecto lo hacían más que un jefe codicioso. Señor moderno. A Krabs lo mueve solo la codicia, convirtiéndolo en una caricatura superficial y cruel. ¿Qué hizo al señor? Lo interesante de Krabs en las primeras temporadas era el equilibrio entre su amor por el dinero y su orgullo por el crustáceo cascarudo, además de su oculto aprecio por sus empleados. Pero cuando esas cualidades se llevaban al extremo, el personaje perdía todo matiz. Ahora, señor Cangrejo solo existe para ser codicioso y causar caos, eliminando los defectos cercanos que antes lo hacían funcionar. Mientras el señor Cangrejo se volvió un villano puro, Arenita perdió su chispa, volviéndose un personaje más convencional. Sandy Cheeks puede parecer constante, pero, con el tiempo, su personaje ha cambiado drásticamente. La joven Sandy era inteligente, ferozmente independiente, aventurera y segura de una forma que parecía merecida. Ella no era solo el personaje científico o la chica dura, fue una pionera hecha a sí misma que construyó un hogar submarino, luchó contra monstruos marinos y dominó el karate. Su amistad con Bob Esponja se sentía natural porque ella era alguien que realmente vivía la vida al máximo. Pero a partir de la cuarta temporada, el personaje de Arenita empezó a cambiar. Su feroz independencia se diluyó en valores familiares más convencionales. Su genio científico se simplificó en una resolución básica de problemas. Su amor por la aventura se moderó en cautelosa responsabilidad, y su espíritu aventurero y confiado fue reemplazado por una tranquila preocupación doméstica. En lugar de destacar, se convirtió en un personaje de fondo más típico. Puedes verlo claramente comparando a T en el domo del árbol de la temporada 1 y a las sobrinas de Arenita de la temporada 12. En T en el domo del árbol, la presentación de Arenita muestra al instante lo que la hace especial. Ella lucha contra una almeja gigante bajo el agua, usando un casco de aire casero que le permite vivir en un entorno donde no debería sobrevivir. Cuando Bob Esponja intenta salvarla, ella resuelve la situación sin esfuerzo, demostrando sus superiores habilidades de combate e instintos de supervivencia. Cuando Bob Esponja y Patricio se deshidratan en su domo, ella usa su ingenio y compasión para crearles cascos de agua al instante. Este episodio muestra los rasgos de Sandy en perfecta armonía. Su independencia le permite prosperar en un entorno hostil. Su inteligencia científica le ayuda a resolver problemas reales y su amor por la aventura la hace intrépida ante el peligro. Su confianza no es solo actitud, se la ha ganado con logros reales. Ahora compáralo con las sobrinas locas de Sandy. Aquí, el papel de Sandy se reduce a cuidar a sus traviesas sobrinas. En lugar de mostrar su brillantez o espíritu aventurero, el episodio se centra en cómo lidia con el caos familiar y construye un regalo para sus sobrinas. Aunque sigue resolviendo problemas, son cuestiones domésticas básicas, no los inventos audaces o proezas de supervivencia que logró antaño. El contraste es sorprendente. La clásica Sandy enfrentó almejas gigantes y diseñó hábitats submarinos. La moderna Sandy cuida sobrinas y gestiona percances domésticos. Su audaz confianza de antaño se ha suavizado en una leve responsabilidad,
y su espíritu aventurero ha sido reemplazado por el cuidado. Sandy fue una vez inspiradora porque mostró lo que se logra con habilidad y valor, pero al convertirla en un personaje secundario convencional, los guionistas eliminaron lo que la hacía especial. La Sandy moderna sigue siendo inteligente y positiva, pero ya no es la pionera intrépida que solía ser. Sandy pasó de ser una genio independiente a un personaje convencional, al igual que Plankton pasó de ser una amenaza real a una figura cómica. El Plankton ha cambiado mucho con los años. En las primeras temporadas de Bob Esponja, él era un villano genuinamente inteligente y peligroso. Sus planes para robar la fórmula de la cangreburger eran astutos. Su rivalidad con el señor Don Cangrejo hablaba en serio. Su determinación lo volvía una amenaza real. Pero a partir de la temporada 4, el personaje de Plankton cambió. Su inteligencia se volvió torpe incompetencia. Su amenaza se tornó en patético fracaso, y su afán de éxito se convirtió en necesidad emocional. De villano peligroso pasó a ser un chiste. Puedes ver este contraste comparando a Plankton de la temporada 1 con la mascota de Plankton de la temporada 9. En Plankton, su debut, conocemos a un serio antagonista que lleva años tras la fórmula de la cangreburger. Es astuto desde el principio, escondiéndose en una cangreburger para entrar al crustáceo crujiente, y adaptando su plan al fallar. Cambia de táctica rápidamente, manipulando a Bob Esponja, al fingir ser su amigo y ofrecerle regalos. Cuando eso falla, él escala más, creando un dispositivo de control mental para dominar el cerebro de Bob Esponja. Es oscuro, inteligente y genuinamente amenazante. Incluso cuando su plan fracasa, Plankton mantiene su esencia, furioso, implacable y aún obsesionado con su objetivo. Ahora mira a la mascota de Plankton. El episodio comienza con Karen sugiriendo que Plankton consiga una mascota, porque su obsesión por la fórmula de la cangreburger lo está agotando. De inmediato, su impulso villano se presenta como algo patético, no peligroso. Bob Esponja incluso le ayuda a adoptar una mascota, lo cual se siente mal. ¿Por qué ayudaría Bob Esponja a su enemigo? Porque el Plankton moderno ya no es una amenaza. Todo el episodio se centra en Plankton entrenando a una ameba diminuta para que le traiga una cangreburger. Pero en lugar de ejecutar un plan malvado, la ameba se come la hamburguesa y la gran reacción de Plankton es castigar a su mascota. Esto dista mucho del villano controlador que vimos antes. Más tarde, cuando la mascota se escapa, Plankton se entristece y emociona, emprendiendo una búsqueda sincera de su mascota perdida con la ayuda de Bob Esponja. La diferencia entre estos episodios es enorme. El Plankton clásico era gracioso porque su ambición era enorme para una criatura tan diminuta, y sus planes eran genuinamente inteligentes. Cuando fracasó, fue un alivio porque lo que estaba en juego se sentía real. El Plankton moderno fracasa por ser un torpe perdedor, y el humor reside en lo patético que se ha vuelto. Su inteligencia, nivel de amenaza y motivación se redujeron a chistes débiles y predecibles de dibujos animados. Lo triste es que los rasgos originales de Plankton, su intelecto, amenaza y adaptabilidad, lo hacían un villano verdaderamente único. Pero al exagerar sus defectos y despojarlo de sus virtudes, los guionistas lo convirtieron en otro triste y predecible personaje de caricatura. Eso es todo por el video de hoy. Suscríbete y nos vemos en el próximo.